llevas al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este devocional Tiempo con Dios. El día de hoy estudiaremos el tema Sabiduría para amar al prójimo, estudiando Proverbios 19, 1 al 17. Y la palabra de Dios dice: Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y el que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuánto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Sabiduría para amar al prójimo. Es importante ver la forma en la que la Escritura nos lleva a través del camino de la sabiduría. Debemos estar conscientes de que cuando la Biblia nos dice sabiduría es vivir bajo los principios de la Escritura. Ser sabios, ¿para qué? Para tomar decisiones, ser sabios para hablar, sabios para pensar, sabios para actuar, sabios para decidir, etc. Hoy nos enseña la sabiduría para amar a las personas que nos rodean. El primer verso dice: más vale ser pobre y honrado que necio y calumniador. Esto es, que la integridad es mejor que la riqueza. Lo primero que debemos aprender de la sabiduría, tanto para con nosotros como para el prójimo, es que la integridad es mejor que cualquier riqueza que podamos tener aquí en la tierra. El verso 2 dice: no es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. La precipitación, resultado de la ignorancia, trae angustia. Debemos saber que cuando nosotros somos ignorantes acerca de lo que debemos hacer, de lo que debemos decidir, nos apresuramos y nos preocupamos por tomar una decisión rápida. Pero nos olvidamos de que debemos consultar a Dios, debemos consultar su sabiduría antes de tomar alguna decisión equivocada. El versículo 2 en la versión 60 es muy clara, dice: aquel que se apresura con los pies, peca. Literalmente es errar al blanco. La precipitación es resultado de una ignorancia de nuestra parte sobre la palabra de Dios. Cuando nos encontramos en una situación difícil, en una situación compleja, o nos encontramos en un momento decisivo de nuestras vidas, debemos pensar siempre: ¿qué es lo que dice la Biblia que tengo que hacer? Ahora, debemos saber y dejar bien en claro que la Biblia es un libro que nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida con respecto al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios según la Biblia? La salvación del hombre a través del Señor Jesucristo, para que tengamos una vida conforme a sus preceptos. Ahora, si nosotros no leemos la Escritura y si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios y nos alejamos de los cultos, etcétera, ¿cómo vamos a recordar lo que la Escritura enseña, lo que Dios enseña, cuando tengamos un momento decisivo? A eso es a lo que se refiere la Escritura. Si nosotros nos apresuramos a tomar la decisión que a nuestro parecer, que según nuestra conciencia es algo bueno, vamos a estar
alejando a Dios de nuestros planes, quitando a Dios de la ecuación. Hay personas que se esmeran tanto en el trabajo y llegan a una ambición tan grande que se olvidan de honrar a Dios con su integridad, de honrar a Dios con su vida, con sus pensamientos, de hablarles a otras personas de Cristo y se centran únicamente en el trabajo. Y como este hay muchísimos ejemplos que podemos pensar. La sabiduría consiste en que si mi vida debe tomar una decisión, si en mi vida debo tomar una decisión, debo consultar lo que la sabiduría de Dios me ha enseñado durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Es lo más increíble que podemos ver en este devocional, que nosotros como seres humanos, si la decisión que tomamos, la decisión sin Dios que tomamos, sale mal, le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Y eso es lo más insensato que podemos decir y hacer cuando una decisión que tomamos sale mal o el resultado no es el que esperábamos. Echarle la culpa a Dios. Para empezar, en nuestra vida siempre debemos considerar a Dios en todas nuestras decisiones, en todo lo que hagamos. Y eso es algo que debemos enseñarle a nuestros amigos, a nuestro prójimo. Siempre debemos enseñar esto. ¿Por qué? Porque el corazón de todas las personas es engañoso. El corazón del ser humano es engañoso. Y debe saber en dónde debe residir el punto principal de toda decisión. ¿Y en dónde es? En Dios. No debemos ser hombres necios. Si en algún momento de nuestra vida culpamos a Dios por una mala decisión que tomamos, es tiempo de arrepentirnos y de rogarle a Dios que nos perdone y que Él nos guíe conforme a su voluntad. Ahora, la Escritura nos continúa enseñando acerca de esta sabiduría. La sabiduría precisamente nos dice que la riqueza trae multitud de amigos, pero el pobre hasta sus amigos pierde. El testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso no saldrá bien librado. Nosotros no debemos buscar a las personas con algún interés. Es claro que cuando una persona es rica, sea económicamente o en este caso de lo que está hablando de sabiduría, va a atraer a mucha gente, va a atraer a las personas por la sabiduría que tiene. Debemos aplicarlo todo conforme a su contexto. Esto es lo que nos está diciendo. No debemos ser pobres en lo sabio, en la prudencia, sino debemos ser ricos porque tenemos un libro entero que nos enseña acerca de esta sabiduría. Debemos ser sabios para guiar a otros conforme a la voluntad de Dios. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Dicho de otra forma, al que es dadivoso y desprendido, todo el mundo lo busca y se hace su amigo. ¿Qué significa esto? Bueno, el tema aquí puede ser la generosidad o el soborno. Debemos tener mucho cuidado. Debemos ser generosos y jamás aceptar un soborno. La Escritura continúa diciéndonos: el que aprende y pone en práctica lo que aprendió, se estima a sí mismo y prospera. Esto es algo que aplicamos y debemos aplicar a nuestra vida y debemos ayudar a nuestro prójimo a que lo aplique también en su vida. De nada sirve que tengamos muchísimo conocimiento y nos sepamos capítulos de memoria si no, hablando de la Biblia, si no los ponemos en práctica. Así que cada día busquemos poner en práctica una enseñanza de la Escritura, y al día siguiente 2, y al día siguiente 3, y así que nuestra vida se centre en vivir lo que la Escritura enseña. La Biblia también nos enseña que para poder amar al prójimo, una decisión sabia es jamás mentir acerca de nuestros amigos, acerca de nuestros prójimos o acerca de nuestra familia. ¿Por qué? La Escritura dice: el testigo falso, o sea, aquel que miente, no va a quedar sin castigo. Al mentiroso le espera la muerte. Debemos tener mucho cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos acerca de las personas. Nunca digamos mentiras, vivamos siempre conforme a la verdad. La Escritura también nos dice que no es propio del necio hacer derroche de lujos, ni mucho menos del esclavo gobernar a grandes señores. ¿Qué significa esto? Que la sabiduría es la que define el lugar que debe ocupar una persona. Porque si una persona sabia tiene un lugar de autoridad, un lugar en el que puede guiar a otras personas, bueno, ese grupo va a ser próspero por la buena administración de la persona sabia. Pero si un lugar es guiado y dirigido por una persona insensata, va a haber derroche. Va a haber derroche en ese lugar. Debemos ser
cuidadosos de no ser personas necias y de decirles a nuestros amigos y prójimos y familiares, vecinos, compañeros, etcétera: no seas una persona necia, una persona falta de entendimiento. Busca de Dios, porque un necio hace sufrir a su padre. El necio causa daño a las personas que le rodean. Las malas decisiones y las consecuencias traen dolor no nada más a la persona que lo hizo, sino a las que lo rodean también. Por eso debemos ser sabios, por eso debemos ser prudentes cada vez que hablamos. Cada vez que tomamos una decisión, debemos buscar a Dios. La Escritura también nos enseña algo sorprendente acerca de la recompensa que Dios nos da por ser sabios. Y este es un caso específico. Dice la Biblia: de los padres se reciben casa y riquezas, pero del Señor se recibe la esposa inteligente. Aquí la Escritura nos está dando una enseñanza muy hermosa. La herencia se recibe como una bendición de familia, como resultado del nacimiento humano. Pero una esposa sabia viene como resultado de una bendición divina. Si nosotros nos esmeramos en buscar la sabiduría de Dios únicamente porque amamos a Dios, el Señor va a traer bendición a nuestras vidas. Y para un varón, ¿qué mejor bendición que una esposa que ame a Dios? Una esposa que realmente tenga a Dios como centro de su vida. La Escritura continúa enseñándonos acerca de esta sabiduría. El verso 16 y el 15 están ligados, pues dice: la pereza hace dormir profundamente y el perezoso habrá de pasar hambre. No seamos necios ni seamos perezosos, sino trabajadores. Esto aprendámoslo nosotros y, como hemos dicho muchas veces en este devocional, enseñémoslo también a nuestro prójimo. El que cumple el mandamiento protege su vida, pero el que desprecia la enseñanza del Señor muere. Esto es algo sorprendente. La sabiduría se identifica con los mandamientos de Dios. En cierto sentido, Proverbios contiene las aplicaciones e implicaciones de todo lo que existe en la ley moral de Dios. Todo lo que Proverbios dice es lo que nosotros debemos hacer. Todo lo que Proverbios enseña es lo que debemos vivir. Así que la invitación de este día es que veamos el mundo desde una óptica sabia e inteligente, y así podremos discernir la buena voluntad de Dios. Debemos ser motivo de gozo y de gratitud para las personas que nos rodean, para tus padres, para tu cónyuge, para tu familia, para tus amigos. No debemos ser un motivo de dolor y aflicción. Y si tal vez en este momento de la vida eres motivo o somos motivo de dolor y aflicción, busquemos a Dios, pues solamente Él y su sabiduría que ha entregado a nosotros por medio de su palabra nos guiará para no ser causa de dolor ni de aflicción, sino causa de gozo para todas las personas. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en este día y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto.